Colosenses capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Otra vez, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Muy bien, podemos tomar nuestro lugar. Mis amados, el apóstol Pablo está hablándole a la iglesia. Es importante que toda institución sea fortalecida con valores internos. Pero cuando hablamos de la iglesia, hermano, la institución es fortalecida con principios divinos. Y el apóstol Pablo quiere que en esa comunión unos con otros podamos realmente, hermanos, aplicar estos principios para que haya salud, para que haya sanidad, para que haya restauración, para que haya bendición, para que haya libertad, para que Dios pueda manifestarse gloriosamente en la vida de cada uno de nosotros. Esa es la intención del apóstol Pablo. Mis amados hermanos, cuando hay dos personas, lo primero que va a existir es Cuando dos personas se juntan, lo que va a existir es un conflicto, ¿sí? Y los conflictos son buenos, depende qué causa le damos. Y el apóstol Pablo, mis amados hermanos, sabía que la gente de Colosas eran 100% humanos y que finalmente debían fortalecerse en esas áreas en donde es necesario que el perdón pueda existir para que haya la relación, la armonía, la comunión, la restauración entre la vida de los hermanos en la fe. Y por eso dice, ¿sabe una cosa? Si alguno tuviere queja contra el hermano, perdónelo como Cristo le perdonó. Ciertamente, mis amados hermanos, desde el punto de vista espiritual, la iglesia es la esposa de Jesucristo. Ciertamente somos miembros del cuerpo de Cristo, gracias a Dios. Podemos ser equipo, podemos funcionar como un cuerpo humano y más todavía divino en el sentido de que Dios nos da esos principios, pero finalmente tenemos que reconocer que la iglesia está hecha de seres humanos. Y los seres humanos se equivocan, ¿sí? Y hermanos, imagínense, somos tan diferentes todos. Venimos arrastrando muchas cosas, ¿sí? La formación ha sido diferente, la cultura, y lo que puede ser normal para usted, para el de al lado puede ser un problema. Platicaba yo con un hermano en esta semana, y le decía, hermano, fíjate que me han subido 2 detalles contigo, y muy cercanos. Cuando platiqué contigo acerca de esto, tú me dijiste, no, lo estoy haciendo bien, estoy platicando bien. Y le digo, yo lo entiendo porque finalmente soy el pastor. ¿Qué no he oído yo de la gente? Bien alegres, bien contentos, bien enojados, bien groseros, bien generosos, de todo he oído. Le digo, brother, y finalmente escucho que lo que tú me estás diciendo podía mejorar. Y empezamos a dialogar y a dialogar y a dialogar. Y le digo, porque lo que tú entiendes como bien, yo lo puedo discernir y entender tu corazón. Pero el asunto es que muchos no te lo van a entender bien. Porque si a mí me suena la alarma, imagínense a alguien que es hipersensible, imagínense a alguien que se acerca, imagínense a alguien que viene adolorido del mundo, imagínense a alguien que pues no lo han tratado de esa manera, imagínate. Cuando estuvimos platicando, el hermano dijo, ¿tienes razón? ¿Tienes razón? Sí, es que cuando me concentro en una cosa y entonces respondo, ya respondo de esa manera. Le digo, te lo digo porque a mí me pasa. ¿Sí?
¿Qué estoy diciendo con esto, hermanos? Cuando hay una relación entre las personas, siempre habrá detalles que habremos de subsanar, detalles que habremos de corregir. ¿Por qué? Porque la respuesta que puede ser correcta para la hermana, a lo mejor para el hermano en la fe, es una agresión. ¿Sí? O nos acostumbramos tanto a hacer de alguna manera, a hacer de una forma, que entonces la gente ya nos conoce y dice, no, pues es fulano de tal, pues él es así. Pero no todos lo pueden entender de esa manera. ¿Me estoy explicando? Y en la iglesia de Colosas no era la excepción. La iglesia estaba formada por seres humanos. Y los humanos, formados por diferentes formas y maneras y culturas, tradiciones. Y lo que quiere el apóstol Pablo, que es que en esa relación realmente pueda haber sanidad del corazón y del alma. Cuando ustedes, mis amados hermanos, me ven desde el púlpito, muchos me idealizan. Y es normal. Y piensan que el pastor, pues, wow. Pero ustedes acérquense con mi esposa y con mis hijos y les aseguro que no me idealizan. No, pues él es un hombre común y corriente, es una persona con la que tratamos, es una persona con la que tiene que pedir perdón, es una persona que nos ha enseñado a pedir perdón, es una persona que en donde necesita el calor, el cobijo, en casa nos abrazamos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11 veces al día, con mis hijos, con mi hija, con mi señora, entre ambos, a veces hacemos una bolita juntos y jugamos, o sea, soy una persona normal. ¿Me estoy explicando? Cuando convivo con alguien de cerca, ese alguien dice, no es aquella persona que yo pensaba, es una persona de carne y hueso. Es decir, esa situación, hermanos, nos vamos a dar cuenta cuando la relación sea cercana. Cuando la relación es lejana, difícilmente esa situación se va a dar. Pero cuando la relación es cercana, entonces ahí es cuando Dios utiliza al Espíritu Santo para que seamos pulidos en esas áreas que finalmente necesitamos ser afinados por parte de Dios a nuestra vida. ¿Sí o no? Usted el domingo le aseguro que no tiene problemas con casi nadie de la iglesia, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es de lejos. Ahí te ves, ahí nos vemos, me voy a comer y se acabó. ¿Sí o no? Pero ya cuando se mete de cerca con la familia, con los hijos, en la célula, en las reuniones, ahí usted entonces se da cuenta que si no existiera el perdón, no existiera entonces la iglesia. ¿Está llegando la información, hermanos? ¿Sí? Y el apóstol Pablo, hermanos, está insistiendo en ese punto porque sabe que si hay perdón llevado a la práctica, llevado a la realidad, entonces hay bendición. Una iglesia que sabe perdonar, una membresía que usa el perdón tanto para recibirlo como para darlo, es una iglesia que será fortalecida y que impactará más allá de las puertas de su templo. Es una iglesia que logrará penetrar en muchas áreas. Pero cuando en la vida de los creyentes, hermanos, no existe eso, entonces existen dolor, amargura, marcas y tantas cosas. Y mire lo que dice el apóstol Pablo en esta porción de la Escritura. Si alguno tuviere queja contra el hermano, vaya y chisméele al otro para que juntos hagan una alianza y entonces derriben al hermano. Aunque no es lo que dice, es lo que normalmente ¿qué? Y entonces, si eres amigo de mi enemigo, tú y yo somos infinitamente felices. No le hace que entre tú y yo no nos llevemos. ¿Sí está llegando la información? El apóstol Pablo dice, si alguien tuviere queja contra el hermano, perdónelo de la manera que Cristo nos perdonó. Hermanos, sería bueno que entendiéramos entonces en qué consiste el perdón de Dios. Las características del perdón de Dios.
para que de esa manera nosotros podamos poner en práctica esa realidad que necesitamos en nuestra vida. Por supuesto, en todas las cosas hay límites, entiéndame eso. ¿Sí? Y se debe llevar la situación a una consejería, a una relación más estrecha, más vigilada, para entonces que esa sanidad se pueda cumplir. ¿Sí? Pero en lo práctico, hermanos, dice Pablo, debiera suceder así como Cristo. Y una manera que Cristo funcionó en ese perdón fue desde la cruz del Calvario diciendo, Padre, perdónalos, porque ¿qué? No saben lo que hacen. Ahora, para llegar a ese nivel, quiero reconocer y quiero aceptar entonces que necesitamos realmente de la presencia de Dios. ¿Amén o no? Porque lo primero que sale es ¿qué? Sale nuestra carne, ¿sí o no? Y las parejitas ya se empiezan a codear, ¿verdad? De aquí se ve todo bien, cualquier movimiento que hagan se nota bien rápido, hermano, ¿sí? Pero es interesante. Yo le estoy pidiendo que me pida perdón y el otro dice, no, porque yo, y entonces... Tenemos que entender entonces cuáles son las características del perdón de Dios. Hermanos, el perdón de Dios es gratuito. Dice el apóstol, entonces, ¿por qué te pones ahí tan... Si Dios te perdona y no te costó? ¿Cuánto nos costó que Dios nos perdonara, mis amados? Fue gratuito, fue dádiva. Y a veces nos ponemos muy flamencos, ¿verdad? Para perdonar, ¿sí o no? Y lo digo comenzando por este que está hablando. ¿Sí? Los sanguíneos, hermanos, tienen una capacidad para perdonar porque explotan y se les pasa. Los coléricos, ese se les queda ahí en el estómago. Pero los melancólicos y los flemáticos odian a muerte. ¿Sí me explicó? Ahora, no estoy diciendo que el poder de Dios no sea capaz de transformar cualquier temperamento. Pues estamos viendo precisamente cómo es que vamos a llegar ahí para que finalmente seamos sanados del corazón. ¿Cuántos de ustedes no se les han retorcido las tripas por simple hecho de no perdonar? Ahí están los maridos otra vez, ya están. Y el enemigo se aprovecha, ¿o no? Pastor, tenemos 3 días que no dormimos en la misma cama. ¡Wow! No es normal, ¿verdad? Pero sucede. Hermanos, el perdón de Dios es gratuito. El hombre no ha hecho absolutamente nada para recibirlo, para obtenerlo. La dádiva de Dios fue precisamente eso, dádiva en nosotros. El perdón de Dios, mis amados hermanos, es generoso. Cuando usted le da a Dios, le da, ¿sí? De su riqueza, ¿sí o no? Le da de lo que Dios le dio, ¿sí o no? Bueno, cuando Dios le da el perdón, es tan generoso que no le da de sus riquezas. Dios le da el perdón conforme a sus riquezas en gloria. Lo da todo. No lo da a medias. Te perdono, pero no olvido. Te perdono, pero hazte para allá. Te perdono, pero me la vas a pagar 3 días bien pagados. No hay comida, no hay noches alegres. ¿Por qué se ríen? ¿Sí? ¿Te hago gestos? Hermanos, hay lenguajes del silencio que matan. ¿Qué tienes? Nada. ¿Te pasa algo, mi amor? No. Y te congelan, hermano. ¿Qué pasó? No. ¿Todo bien? Mi amor, te pedí perdón. ¿Ya te perdoné? ¿Qué quieres o qué? El perdón de Dios, hermanos, es generoso. Es total. Es absoluto. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a Dios por ese perdón que Él nos da, mis amados hermanos?
Es un perdón, hermanos, tan maravilloso, tan maravilloso, tan maravilloso, que está, si la palabra ansioso es correcta, porque es como se traduce, dice que está tan ansioso de dar el perdón, que él le ruega y le suplica a los hombres que se acerquen a él para ofrecerles el perdón. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 13. No estoy exactamente seguro. Él les suplica a los hombres que se acerquen a él. ¿Para qué? Para perdonarles sus pecados. ¿Pasará lo mismo con nosotros? Ay, estoy deseando, hermano, te perdono. ¿Qué? Qué bueno que eso sucediera, porque finalmente es lo que debiera suceder entre nosotros, ¿o no? Sin embargo, muchas veces lo que menos queremos enfrentar, por pena, por dolor, por protección, por temor, simplemente ¿qué hacemos con la persona? ¿Sí o no? Me lastimaste. Es un inconsciente, hermanos. ¿Le ha sucedido alguna vez? ¿O estoy entre puros ángeles? El apóstol Pablo dice, ¿saben una cosa? Que si alguno tuviera queja contra otro, simplemente dé el perdón, así como Dios nos perdonó. No se queje, no chismee, no critique, no haga alianzas diabólicas, porque finalmente, como miembros del cuerpo de Cristo, estamos estorbando el crecimiento y el desarrollo de la obra de Dios en nuestras vidas y en la vida de la persona que estamos criticando. ¿No hay familias partidas por el odio? Las alianzas. Este me las debe y entonces yo me junto con el otro y entonces le pego y entonces hacemos un pacto diabólico. Y maldecimos al hermano. ¿Cómo estaba el pleitón entre Boyd y Sínteque? Tuvo que entrar Pablo. ¡Pum! Oye, ya cálmense, pues ¿qué onda agarran ustedes dos? Son líderes. Influyen en la gente y ya traen su cada quien está de un equipo. ¿De quién eres? ¿De Bode o de Sínteque? Digo, para que marques tu raya, porque tienes que pertenecer a un partido. Hermanos, Cristo murió por su iglesia y perdonó a su iglesia. No hizo divisiones. Dios da lo justo y justifica a quien debe hacerlo. Porque Él es justo, ¿sí o no? ¿Cuántas veces sacrificamos la justicia de Dios por mi buena relación con el hermano o con la hermana? Y no somos lo suficientemente capaces de decir, hermano, es que no es así. Arregla tu situación. El amor de Dios, mis amados hermanos, es fundamental. Estamos repasando esto para entonces entender lo que está diciendo Pablo. ¿Sí me explico o no? Si lo vemos solamente como dice Pablo, a lo mejor no le sacamos todo el provecho que tenemos que sacarle. Amén. El perdón de Dios es fundamental, mis amados. ¿En qué sentido? La santificación no puede empezar si no hay primero justificación. Ay, este chavo, ¿qué está diciendo? Hermanos, para que yo esté aquí en esta mañana predicando, es que la sangre del Cordero de Dios me ha limpiado de todo pecado. Entonces, me ha justificado. Los pecados que debían caer sobre mí, han caído sobre la cruz de Cristo, sobre Cristo, y Él ha limpiado mis pecados.
Los pecados que me tocaban a mí fueron imputados a Él y entonces Él murió y resucitó y soy libre de todo pecado. Y empieza la santificación. Es un proceso. Cuando nosotros estorbamos el perdón de Dios en nuestras vidas, estamos limitando la bendición de Dios en mi vida y en la vida del hermano. Y lo peor, usted anda amargado y retorciendo si la otra persona anda. Ojalá y te mueras. ¡Ay! Hola, Michelle. Pastor, es que lo odio. No lo odia, estás enojada. Perdona, nada más. Nada más, perdona. Es que usted no lo conoce. Sí lo conozco y a ti también. Algunos casi los cargo aquí. Perdona. El perdón de Dios, hermanos, es verdadero y cierto. Mi amado hermano, cuando a Pablo se le dio la oportunidad de ir a compartir la palabra de Dios a los gentiles y sacarlos de las tinieblas a la luz admirable y ofrecer perdón de pecados a través de Jesucristo, llegó con Festo, el gobernador de aquella provincia de Roma, ¿sí? ¿Y qué le dijo Festo? Festo, las muchas letras te han vuelto loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. No, Señor, no estoy loco. Lo que digo son palabras de verdad y de cordura. El perdón de Dios es cierto en nuestra vida, aunque el enemigo quiera decir lo contrario. Usted vale porque usted está cubierto con la sangre de Jesús. Usted es hijo de Dios. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Usted se acerca delante del trono de la gracia y Él ofrece perdón de pecados. Mi amado hermano, eso es justo para perdonar nuestros pecados. Cuando usted viene a Cristo, usted no se convierte de la noche a la mañana. ¿Cierto o falso? Cuando usted viene a Cristo, sí se convierte de la noche a la mañana, pero el proceso de cambio no es de la noche a la mañana, salvo un milagro de Dios. ¿Está llegando la información? ¿Está llegando? ¿A usted no le han dicho, hermano, te veo tan cambiado? ¿Sí le han dicho alguna vez? Mira la paz de Dios en este momento tan difícil en tu vida. Oye, tú no reaccionabas así. Antes tú hacías un... ¿Quién es? El proceso del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. ¿Sí o no? Es un proceso. Y entonces, hermano, usted tiene que creer 100% en esa verdad tan gloriosa. Dios le ha perdonado. El enemigo le dice a su corazón, usted es una piltrafa, usted no sirve para nada, todo el tiempo le han maltratado, usted todo el tiempo ha oído esto, usted no sirve para nada. Y sabe una cosa, usted puede decirle, la sangre del Señor Jesucristo me ha limpiado de todo pecado, ahora soy hijo de Dios, ahora soy hija de Dios, ahora soy hijo del Rey, su sangre me ha limpiado, estoy bendecido simplemente, mi nombre está escrito en el libro de la vida, soy hijo del Dios verdadero, su sangre me ha perdonado. Y usted tiene que tomarse de ahí, mi amado hermano. A lo mejor usted es escalafonado pecados. Dios, mira hermanos, después de 20 años, 15 años, 10 años, hermano, y Dios ya me perdonó de aquello que hice y sacan el secretito que tenían ahí guardado, hermanos. Porque el enemigo ha hecho compás con ellos y entonces lo tienen ahí y piensan que lo que hicieron no es suficiente para que la sangre del Cordero de Dios lo quite y lo limpie. Yo no sé qué situación se haya usted metido alguna vez, pero quiero decirle en esta mañana, alégrese porque para Dios no hay diferencia de pecados. La ley nos maldecía con una jota, una tilde que estuviéramos equivocados. Y nadie se pudo sostener delante de Dios.
Por eso es Jesucristo que vino a mediar entre nosotros y a ofrecerse como el Cordero que quita el pecado del mundo. Sea cual fuera su pecado, usted tiene que creerle a Dios que Él se hizo hombre, descendió a la tierra, fue a la cruz, muerte de cruz, y derramó su sangre para limpiarle a usted de una vez por todas. Y que en esa transformación de cambio usted seguirá pecando, se le aparecerán gigantes y monstruos que usted no sabía que se le iban a aparecer, pero ahí estará Dios esperándole con los brazos abiertos para que usted llegue ante el trono de su gracia y le confiese para que otra vez Él fiel y justo para perdonarle sus pecados, cualquiera que sean. Está llegando la información, mis amados hermanos. Es algo que nos debe mantener contentos, porque somos limpios por la sangre de Jesús. Él nos ama, Él nos perdona, Él nos bendice. De tal manera que Cristo les perdonó, dice Pablo, si alguno tuviera queja contra el hermano, de esa manera entonces, ¿qué? Perdónele. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces, mis amados hermanos, para poder disfrutar plenamente esa justificación, ese perdón de parte de Dios? Primero, hermanos, debe habernos dolido por lo que provoca el Espíritu Santo en el corazón del creyente, haber pecado. El verdadero creyente cuando peca, se duele. Se duele. ¿Por qué la regué? ¿Cómo fue que lo hice? No. Señor, ten misericordia de mí. ¿Se acuerdan de aquellos dos que estaban orando? Y uno decía, Señor, ten misericordia de mí, soy pecador. Y el otro decía, Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano, pecador, y yo diezmo, yo ofrendo. Y el otro decía, Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. Dice la Escritura que Jesucristo dice, ¿sabe una cosa? Fue justificado aquel simplemente que se humilló y aceptó que era pecador, que el otro que se las daba de muy santurrón. Debe haber un profundo dolor por el pecado. Y entonces usted va a empezar a experimentar ese perdón de Dios. Por otro lado, debe haber una pasión, pero poderosa en su corazón, de no volver a pecar. ¿Qué dice Proverbios 28:13? El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. El que cubre sus pecados, no prosperará. Estaba una oveja un día con el pastor y le pregunta, pastor, ¿puedo fumar? Pues sí, puedes fumar. Dice, uy, qué buena onda. Pastor, ¿puedo tomar? No, pues sí, puedes tomar. Pastor, ¿me puedo echar mis dances y mis highballs, ir con los amigos ahí a los lugares? Sí, sí puedes hacer. Oiga, pastor, ¿y qué no puedo hacer aquí? Dijo, ir al cielo. El Espíritu Santo en la vida del creyente nos lleva a santificación. Debe haber una pasión, un deseo profundo de dejar la vida que teníamos anteriormente. Ese es el sello, esa es la marca del creyente. Dios nos ha llevado a libertad para que esa libertad no la manejemos como libertinaje. Porque el sacrificio de Jesucristo fue una sola vez y es suficiente. Que nos vamos a equivocar, hermano, no habrá quien no se equivoque. Pero levántese en el nombre de Jesús. Volarán los pájaros sobre usted, sobre su cabeza, pero no los deje hacer nido. Levántese en el nombre de Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesucristo.
Dios lo quiere levantado. Dios lo quiere con la cara al frente, al cielo, sabiéndose perdonado por el amado. Un aplauso fuerte a Dios, mis amados hermanos, en esta mañana. Que Él sea alabado, glorificado, honrado, bendecido, exaltado. Hermanos, en esta mañana que la alabanza y la adoración llegue delante de su presencia, porque lo que hacemos aquí es honrarlo a Él, bendecirlo a Él, exaltarlo a Él, hermanos. Es el que se merece la gloria en esta mañana. Y por último, para poder disfrutar ese pecado, ese perdón. Yo no lo trabajo. ¡Échale, pastor! Debes perdonar a otros si Dios no te perdona a ti. Si Dios no te perdona a ti. Vuelvo a repetir. Debes perdonar a otros, si no, Dios no te perdona a ti. Eso dice. Mire cómo en la oración del Padre Nuestro, Dios da por sentado que la presencia de Jesucristo es suficiente como para que cuando oremos, digamos, perdona nuestras deudas, Señor, como nosotros también perdonamos ¿a quién? A los que nos ofenden. Hermanos, un corazón que perdona es más feliz que un corazón que no perdona. Dejemos que el Espíritu Santo se pasee en nuestro corazón, hermanos, y nos ubique y nos diga en qué condición estamos en esta mañana. Porque de repente descubrimos que entonces, oye, a mis 52, 53 años, descubro que soy medio de rencoroso y no sabía. Las bendiciones que me estoy perdiendo, el daño que me estoy haciendo, pero lo peor, el daño que le estoy haciendo a lo que más quiero, a mi esposa y a mis hijos. Porque hermanos, quiera o no, eso se transmite. Y no hace falta ni siquiera decir a quién odia usted. Eso es como el sudor, hermanos, brota. El sudor son las toxinas del cuerpo, ¿verdad? Y algunas otras cosas. Bueno, cuando usted tiene pecado, cuando usted no ha perdonado, entonces eso brota. Traerá una cara de amargura que no podrá con ella. Traerá un dolor profundo. Mire, tan grave. Les digo, me dan 5 minutos más. Tan grave el asunto, hermanos. Que el apóstol Pablo dice, hey, tengan cuidado. No vaya a haber entre ustedes uno de espíritu amargo. Hey, inmediatamente trabajen con él. Porque les va a echar a perder a toda la congregación. Tan grave así está el asunto de no perdonar. Porque parar en que el hermanito está amargado, pues déjalo, está amargado. ¿Sí? Allá él. No. El amargado contamina todo lo demás. En la mañana, ayer en la noche o en la tarde que íbamos a un compromiso, salimos de un compromiso y de repente íbamos a otro compromiso, y entre la hora de la comida y la hora de la cena que nos iban a dar en ese lugar, con los pastores iba a tardarse, y entonces veo unas manzanas rojas hermosas que los había estado viendo así de hermosas, así como mi señora, así hermosas, rojas, así chapetonas, así bonita la manzana. Y entonces voy y la abro y veo, ay, mi amor, hay una manzana podrida. Dijo, igual que tú. Ay, no se crean. Y bueno, dijo, pues sácala. Ok, entonces dijo, no, déjame ver cuánto está. Y le parto y podrida, y le parto, podrida, y le parto. No, pues está. Bueno, déjame agarrar otra y la lavo bien. Y entonces parto la manzana y podrida y parto. Esa manzana podrió a todas las demás. Y entonces empieza a tocar todas y me doy cuenta que cuando tocaba, la segunda no la, ya pues está bueno, pero empecé a tocar todas y de algún lugar ya estaban aguadas. Una sola manzana,
me echó a perder 5 o 6 hermosísimas manzanas. Lo bueno que mi señora no se echa a perder, ¿sí? Pero la manzana, hermanos, que yo me quería comer, no me la pude comer. Está llegando la información. Aquello que usted quería disfrutar en el hermano, esa bendición de amor, de relación, llega con el hermano y, oye, sargento mal pagado. No trae nada el hermano. No hay gozo, no hay amor, no hay armonía, no hay comunión, porque el hermano está sellado. ¿Está llegando? Dice que cuando usted está lleno del gozo de Dios, del perdón de Dios, eso se transmite en el rostro. Un corazón alegre, ¿qué? Hermosea el rostro. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Se nota. Ahorita muchos están sonriendo, pero no vale de nada. Porque hace rato estaban bien serios. Mi amado hermano, perdonar es lo que le va a dar la paz en su corazón. Que el otro no se lo merece, que es un zángano, que es un mala onda, que es... Perdone, porque desde ese punto ya no está perdonando otra vez. Porque el perdón es para sanarlo primero a usted y después a la persona que perdona. Se le acerca Jesús a Pedro y le dice, Pedro a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿7 veces? No, 70 veces 7. ¿Cuánto es? No, es infinito. 7 a la 70ª potencia. Si calcula, le va a dar, ya no le alcanzan los dígitos en la calculadora. No le va a alcanzar la calculadora. Se termina los dígitos ahí porque finalmente ya no puede dar más. Termino con esta historia de parte de Jesús. A Pedro, a sus apóstoles y los que estaban por ahí cerquita. Después de la pregunta le dice esto a Jesús. Te voy a decir, Pedro. Había un rey que tenía deudores. Y mandó pedir a su gente, véngase acá. A ver, fulano, tráemelo. Oye, me debes 10,000 denarios. Págamelos. No tengo, Señor, permíteme, por favor, te lo suplico. No. Le habla a uno de sus gente, hey, véndeme a su esposa, a sus hijos y a él, y con lo que te den, échalo en mi cuenta. Señor, por favor, ten misericordia de mí, te lo suplico, perdóname, yo te lo voy a pagar. Dame espacio, dame oportunidad, Señor. Está bien, te perdono la deuda, vete. Dice Jesús, y este hombre salió y se acordó, ay, a mí me deben. Vámonos. Y se acerca con uno que le debía 100 denarios. ¿Qué diferencia, verdad? Y agarra, hey, págame. Es que no tengo, mira, me había sido mal, pero sí te quiero pagar, dame chance. No, págame. O te echo a la cárcel. Y lo echó a la cárcel. Los demás amigos de él van con el rey y le dicen, oye, tú le perdonaste a este chavo 10,000. Y tu siervo no le perdonó 100. A ver, tráemelo para acá. ¿Qué pasó contigo? ¿Sabes qué? Te voy a mandar al juez. El juez te va a mandar al alguacil, pero lo más impresionante, el alguacil, léanlo en su casa si quieren, te va a mandar con el verdugo. ¿Qué hace un verdugo? Golpea el cuerpo, ¿sí o no? Ahora, escuchen la siguiente frase porque esta trae mucho bendición. Dice, te voy a mandar ahí hasta que acabes de pagar tu cuenta. Cualquiera dice, bueno, pues ¿cuántos chicotazos le dará? De acuerdo al contexto en el griego, eso significa que nunca se va a poder pagar. ¿Está oyendo o no? ¿Está conmigo? Y yo me quedé pensando, y esto pues yo lo saqué a conclusión porque
finalmente pues Dios nos revela cosas. ¿Dónde será el lloro y crujir de los dientes? Donde el gusano no muere, de castigo al cuerpo, ¿sí? Y las llamas no se apagan. ¿Dónde? Mire tan grave que está lo del perdón. Dice Jesús, si tú no perdonas, Dios no te perdona y por lo tanto, qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Dejemos que el Espíritu Santo nos redarguya, hermanos. Porque finalmente seremos bendecidos al dar el perdón y al obtener el perdón. Por supuesto que en esa parábola hay mucha más profundidad que ya no me alcanza el tiempo para explicarles respecto a lo que estoy hablando, pero entendamos esto. El sentido de parte de Jesús en esa parábola, el perdón es determinante. Porque si Él no nos ha perdonado, ¿a dónde hubiéramos ido? Una iglesia que perdona. Ahora, esto es aplicable para todo y para todos. Pero ¿a dónde está escribiendo Pablo? ¿Al interior de quién? De la iglesia. Una iglesia que aprende a perdonar. Una iglesia que, unos miembros que aprenden a manejar el perdón. Será una iglesia sana. Una iglesia fortalecida. Una familia fortalecida. Padres, hijos y todos. Porque el que se crea libre de pecado, ¿que qué? Que tire la primera piedra. ¿Quién no se equivoca? Y a lo mejor usted falsamente, diabólicamente, Satanás le pone, no, pero yo no he pecado como aquel. Discúlpeme, hermano, pero para Dios no hay diferencia de pecado. ¿Sí? ¿Estamos? Porque si se mide así, usted también será medido con otro que dice, no, pues yo nomás le tuerzo la boca y el otro le saca la lengua. Entonces el otro, ¿sí me explico? Así no se mide esto. Se mide en relación a que el que se equivoca está destituido. Solamente en Jesucristo obtenemos el perdón y la gracia. Por eso Él está sentado a la diestra de Dios Padre para acercarnos. Y con su sangre poderosa es el fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero hermanos, ¿tiene queja contra alguien de la iglesia? Perdone. Pida perdón. Y va a haber bendición. No se bloquee, no haga equipos, no haga alianzas, son diabólicas. No nos permiten crecer, no nos permite desarrollar nuestro ministerio. A lo mejor estamos detenidos por eso. ¿Cuántas bendiciones hemos dejado de recibir simplemente por un corazón que se amarra y no te perdono y quiero que sientas lo que yo siento? Hola, ¿por qué se ríen tantos? Así como debemos soportarnos los unos a los otros, tenemos que perdonarlos los unos a los otros. Y recuerde, el relacionarnos con los demás nos da la oportunidad de medirnos a ver en qué relación estamos en nuestro crecimiento espiritual en relación al cuerpo de Cristo. ¿Está llegando la información? Por eso es importante que se acerque a un grupo entre semana. Porque aquí usted le dirá a todos, hola, Dios le bendiga, amén, que le vaya bien, ¿sí o no? Pero ya cuando se acerca y se relaciona con alguien, ahí es donde necesitamos el perdón, darlo y obtenerlo. ¿Por qué? Porque donde hay dos personas, habrá un conflicto.
Y depende cómo manejemos el perdón. Y qué tan capaces seamos de pedir perdón para poder restaurar nuestras relaciones. Y eso nos da crecimiento. El humillarnos nos da crecimiento. No, es que yo no quiero ir porque ahí me sacaron la lengua. Pues sácala tú. No, perdona. ¿Somos sensibles, sí o no? Es que me miró. Y es que hermano, de verdad, miren, le voy a poner unos casos de gentes. Ya ve que yo ando entrando, saliendo, ¿sí? Y de repente me volteo y veo unos y lleva para otros, pero los que vienen ya. Hermano, el hermano ya no viene porque no lo saludó. Da risa, pero es verdad. Le estoy diciendo cosas de verdad. Es que usted se volteó cuando iba. Y no te fijaste si venía alguien, pero yo también iba. Así de sensibles somos. Y nos perdemos tanta bendición por no ir a pedir perdón o por no usar el perdón. ¿Sabes qué? Hermano, me sentí lastimado, pero estás perdonado. Me pasó esto, fíjate. ¿Cuántas veces yo sin querer, pues no sé si son hermanos o no sé, y no digo, o sea, lo que debí decir porque no estoy en conexión, porque traigo 20 cosas, y alguien ya dice, no hombre, el pastor tan malo. Pues yo ni sé. Hermano, me enfermé y no me fue a visitar. ¿Y quién sabía? ¡Nadie! Pues, ¿cómo? ¿Sí está llegando la información? Al enojarnos, bloqueamos el perdón y deja haber bendición en nuestra vida. Lo bueno fuera que se quedara ahí, pero se lo lleva a la casa, al trabajo, con los hijos, y su vida será infructífera. Infructífera. Será y no será. Estará y no estará. Es bien importante el perdón de Dios. Dar el perdón de Dios. Si alguno tuviere queja contra el hermano, así como Cristo perdonó, usted también debe perdonar. Y el más próximo quizás es el esposo, la esposa. ¿Sí? El hermano de la célula, el otro hermano que está por allá. Y se va a sorprender hasta el hermano cuando va y le diga, hermano, perdón porque yo traía esto contra usted. Ay, caray, pues yo ni sabía. Y usted torciéndosele ahí el corazón y las tripas. Libérese, no lleve carga, sea feliz, quítese la amargura, porque Dios es vengador de aquellos que le buscan y le aman. Déjele a Dios eso. Dios se encarga y muy pronto de poner cada cosa en su lugar. Dios se encarga. Usted ofrezca el perdón. Manéjese con el perdón. No permite que cosas le limiten la relación. Y todos tenemos que aprender. Yo sigo aprendiendo. Pero me ha ido bien cuando perdono. Mucho mejor. Yo ya terminé. Usted decide si quiere venir delante de la presencia y decirle, Señor, me falta mucho. Ayúdame a perdonar este hermoso esposo que tú me diste, Padre. O a esta esposa. O a estos hijos, o a los hermanos. Usted decide, ¿qué hacemos? Esos pleitazos en el matrimonio que duran 3 días, hermanos. Y los hijos son los que la pagan. Perfeccione su perdón en Dios. De lo gratuito, de lo generoso, de lo abundante. Te damos gracias en esta mañana por el perdón que tú nos has dado, Dios. Inmerecido, gratuito, generoso, poderoso, cierto y verdadero. Aunque el enemigo quisiera apuntarnos, aún a través de los mismos hermanos, tú nos has perdonado. Es cierto, somos nuevas criaturas.
Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias por ese perdón maravilloso que podemos disfrutar cuando nos duele el pecado, cuando estamos dispuestos a no pecar más y cuando podemos perdonar a aquel que nos ofende. Gracias, Padre. Ayúdanos a practicar este perdón entre unos y otros dentro de nuestra congregación. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia. Ayúdanos a ofrecer perdón y ayúdanos a perdonar. Gracias por tu palabra que no vuelve vacía. En el nombre de Jesús. Amén.